Buenos días, soy el politólogo Daniel Arias, magíster en Planificación del Desarrollo Regional, articulista del diario El Nacional y otros medios internacionales, que estoy hoy en una entrevista para los estudiantes del doctorado en Educación de la UPEL, nuestra famosa y digna universidad latinoamericana, y es para mí tener el honor de esta entrevista sobre el tema de la globalización. Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias por permitirnos esta entrevista. Estamos conversando con el politólogo Daniel Arias. Gracias. Queremos hablar un poquito sobre globalización. ¿Qué conceptos tienes sobre la geopolítica y la globalización? Bueno, para comenzar debemos decir que hay varias versiones de la globalización. Hay unos politólogos muy tradicionalistas que plantean que la globalización es un fenómeno que comenzó con la revolución tecnológica de la microelectrónica y la informática a partir de la década de 1960 en adelante en el siglo XX. Hay otras personas que tienen una mentalidad mucho más amplia, que creen que la globalización comenzó con la era de los descubrimientos geográficos europeos en el siglo XV. Todo es un problema de perspectiva, porque la globalización es un concepto ligado a una interconexión cultural, política, económica, donde el mundo se amplía para hacerse más ancho en muchos sentidos y a la vez mucho más cercano. Entonces ambas posiciones son válidas, tanto los que creen que el mundo, a partir de una cultura eurocentrista, se expandió por Asia, América, África, hasta los que piensan que el mundo explotó en la década de los 60 y se creó a partir de la revolución tecnológica, sobre todo del área de las telecomunicaciones, un nuevo y poderoso modelo cultural que generó toda la revolución científica y toda la revolución cultural de los años 60 en adelante. Entonces hay que tener mucho cuidado porque depende mucho de la visión ideológica. De acuerdo a la visión ideológica de las personas, varía también el concepto de globalización. Eso es algo parecido al concepto de los modelos económicos que existen en el mundo. El que sea marxista te va a hablar de los tres modelos clásicos, pero el que no sea marxista te va a meter otro tipo de modelo. Por lo tanto, es un concepto que lo más importante es entender la idea de interconexión y ampliación de la comunicación y la cultura. Eso para mí es lo fundamental cuando se habla de globalización. Politólogo, ¿cómo se ve Venezuela dentro del contexto de la geopolítica y la globalización? Bueno, hay que contestar las dos preguntas por separado. Desde el punto de vista de la geopolítica, hay 8 factores fundamentales, que son los 8 campos donde se evalúa la geopolítica. Actualmente Venezuela en 2 campos está muy profundamente enraizado a nivel internacional. El primer campo tiene que ver con los recursos naturales. ¿En qué sentido? Venezuela es la primera reserva petrolífera mundial y en este sentido tiene un peso extraordinario en la economía. No vamos a estar explicando muy profundamente la importancia del petróleo para la economía mundial. Todos sabemos que por el petróleo ha habido cualquier cantidad de conflictos y en este sentido países que tengan petróleo son países de una enorme importancia geopolítica. Ese es el primer campo. El segundo campo tiene que ver con la influencia política. ¿Qué sucede? Bien sea que estén a favor o en contra, no es el lugar para entrar a una discusión. Desde 1999 ha habido un fenómeno político-cultural en Venezuela con la llegada al poder del gobierno de Hugo Chávez. Algunos lo llaman revolución bolivariana, otros le ponen otro nombre. Estamos ahorita en una entrevista académica. Entonces, ¿cuál es el objetivo? El objetivo es entender que dentro del mundo de la política, dentro del mundo de las ideas, por acciones, omisiones o lo que usted quiera pensar, la influencia de Venezuela ha sido importante en los últimos 20 años, sobre todo porque durante el gobierno de Hugo Chávez
hubo una enorme inversión financiera en una enorme cantidad de países, apoyando a grupos y gobiernos que eran afines a sus ideas. Por lo tanto, más allá del peso poblacional, económico, militar, el gobierno de Venezuela durante mucho tiempo ha tenido una influencia enorme en una gran cantidad de países. Estamos contestando desde este punto la pregunta geopolítica. Ahora, desde el punto de vista de la globalización, este es un país profundamente interconectado. No es misterio para nadie que este es uno de los países donde los ciudadanos tienen mayor cantidad de acceso a telefonía celular. Uno de los países donde los ciudadanos, por lo general la gente mayor de edad o la gente muy joven, tiene email, tiene Facebook, tiene Instagram, tiene Twitter, tiene TikTok. Y en muchos casos tienen Twitter los que se dedican a dar opiniones. Entonces, ¿qué sucede? Es un país cuya población está profundamente interconectada, más que muchas otras poblaciones de América Latina, sin importar la calidad de la banda ancha. Lo cierto es que el venezolano es uno de los pueblos que más rápidamente se interconectó al fenómeno de las redes sociales en el siglo XXI. O sea, es una realidad que no puede ser negada. Cualquier venezolano en cualquier parte del mundo se destaca por eso, por el acceso y el manejo que tiene del uso digital. Muchas gracias. Politólogo, ¿cuál es la posición de Rusia, Estados Unidos, la India frente al tema de globalización, de la globalización? Bueno, te voy a contestar parte por parte para ser más específico. Fíjate bien, hay que empezar viendo que Estados Unidos es el país donde nace el Internet, donde nace esta revolución de la globalización. Obviamente esto les da a ellos un papel preponderante, que tú lo observas cuando la semana pasada se reúnen las grandes tecnológicas a almorzar con el presidente Donald Trump y tú te das cuenta que quienes dominan el mundo digital, entiéndase Meta, ChatGPT, Twitter, etc. Por cierto que Elon Musk no estaba en la reunión, pero lo cierto es que prácticamente este fenómeno digital, con muy pocas excepciones, es un fenómeno estadounidense. Entonces, ¿qué pasa? La visión del gobierno de Estados Unidos es una visión de que está en marcha un proceso cultural, un proceso tecnológico, que se guía bajo su doctrina y sus propias reglas. Esto es un fenómeno cultural occidental, esto es importante entenderlo. Ahora, ¿qué sucede? Partiendo de ese marco de referencia, tú vas a evaluar o no evaluar, no vamos a fijar juicio de valor, vas a considerar cómo lo ven los demás países. Porque, ¿qué sucede? En el sistema de la globalización se multiplica, se amplía la influencia cultural de los tópicos o de los contenidos culturales más importantes. Entonces, ¿qué sucede? Desde el punto de vista de la Federación Rusa, que son unos gobiernos muy celosos de sus tradiciones, de su cultura, ellos han manifestado que son prácticamente enemigos de la globalización, pero desde el punto de vista de la globalización cultural. Ellos no se oponen a la globalización desde un punto de vista tecnológico o económico, pero ellos sienten que la globalización es algo muy avanzado desde el punto de vista de la mediación, desde el punto de vista de la intromisión cultural occidental dentro de su vida cultural propia. Y les produce un profundo temor a los gobiernos de la Federación Rusa que esto genere una revolución cultural en sus países. Desde el punto de vista de la India, que es un país muy complicado, acuérdate que son 36 estados, pero que tienen 1.450 millones de habitantes. O sea, tienen el doble de la población de toda Europa. Entonces, ¿qué sucede? En la India son microculturas. Entonces, hay que tener mucho cuidado cuando hablamos de los países,
porque cada país ve el fenómeno de la globalización de una manera. Para los hindúes, la globalización es la oportunidad de expansión de su cultura, de su civilización, para darla a conocer a todo el mundo. Ahora, ellos también, hay que decirlo, son muy cuidadosos, tienen muchas normas de control en este sentido. De hecho, aunque no me lo pregunta, fíjate bien, uno de los sectores políticos, geopolíticos, que más le teme a la globalización es precisamente a la Unión Europea. Porque la Unión Europea considera que si ellos no cuidan su acervo cultural, la cultura estadounidense los va a terminar de arropar por completo. Por eso es que tú observas que el comisario digital de la Unión Europea vive en un constante asedio, un constante control y conflicto con las grandes empresas estadounidenses. ¿Por qué? Porque le tienen un temor a que la globalización termine absorbiéndolos de manera cultural. Desde el caso de China, los chinos tienen un mecanismo de defensa tecnológico y político que ellos denominan la Gran Muralla. La globalización en China solamente llega a lo que ellos desean que llegue. Tiene mucha censura. Entonces, ¿qué sucede? Los chinos igualmente tienen un enorme temor político y cultural que los valores occidentales penetren de lleno en su cultura y terminen afectándola de tal manera que la cambien para siempre. Esto es delicado. Hay muchos países del mundo que en la medida que la globalización avanza han metido enormes medidas de control mediático para tratar de mantener el control social y evitar que pasen cosas como lo ocurrido el día de ayer en relación a esta entrevista, a lo que ocurrió en Nepal. En Nepal prohibieron las redes sociales y la gente tomó la calle. Quemaron el parlamento, tiraron a los ministros al río, quemaron funcionarios públicos, quemaron oficinas de gobierno. O sea, la gente sintió que ya esa invasión a su mundo, a su privacidad. ¿Cómo la globalización determina la geopolítica? Es importante entender que la globalización cambia los esquemas políticos, culturales de la población y de la clase política. Entonces, ¿qué sucede? Cosas que eran inimaginables hace apenas una generación, hoy en día son muy normales en muchas sociedades. Entonces, ¿qué sucede? La geopolítica, si bien hay factores muy tradicionalistas, las visiones que tiene la persona sobre lo que es importante y lo que no es importante va cambiando según el tiempo. Entonces, ¿qué sucede? La globalización implica un cambio de costumbres, implica un cambio de modos y formas de hacer. Entonces, ¿qué sucede? Ese cambio cultural de las sociedades, porque uno cuando piensa, por ejemplo, en Nepal, uno piensa en gente meditando, en gente muy tradicionalista. Lo menos que uno se imaginaba es que al cortarle las redes sociales iba a haber ese nivel de violencia. Pues resulta que en muchas sociedades profundamente digitalizadas, todo el mundo funciona a través de redes sociales. O sea, el esquema normal de intercomunicación. Ya la gente superó el esquema del teléfono. Entonces, cuando tú intervienes estos esquemas sociales, estás afectando gravemente el funcionamiento mismo de la sociedad. Entonces, ¿qué sucede con la geopolítica? La geopolítica cambia en la medida que cambia la tecnología. En la medida que cambia la tecnología, tú no tienes que ver solamente los valores físicos, la tierra, los minerales, sino que hay valores digitales. Fíjate bien la palabra que estoy usando. Valores digitales que pasan a ser extremadamente importantes. Hace apenas unos años estaba prácticamente prohibido en muchos países la utilización de criptomonedas, criptoactivos. Ahora tú ves que con la llegada al gobierno de Donald Trump, prácticamente ya las criptomonedas han sido legalizadas. Y la más famosa de todas las monedas, todos sabemos cuál es, no le voy a hacer publicidad,
ya llegó a valer más de $100.000. Entonces, ¿qué sucede? Cuando uno entiende eso, hay valores digitales que están por encima de valores físicos. Y eso es importante entender. Yo no puedo entender la guerra de minerales del siglo XXI si yo no entiendo que la nueva tecnología hace que cosas que antes eran importantes, ahorita ya no lo son. Ahorita hay cosas realmente muy importantes, como el litio, por poner un ejemplo, que es de donde se hacen los chips, que definen cómo funciona la humanidad. De hecho, un país no reconocido por la ONU, como es el caso de Taiwán, es en muchos modos uno de los 4 o 5 países más importantes del mundo, porque allá se fabrica el 90% de los chips más avanzados del planeta. Entonces, la economía mundial depende de un país que en el papel no existe. Fíjense ustedes lo que son las cosas. Entonces, la geopolítica es una cuestión que la tecnología hace que vaya girando en diversas formas hacia qué es lo importante y qué es lo menos importante. Por eso yo les quiero decir, estén pendientes de los avances tecnológicos y verán hacia dónde camina la geopolítica. Y recuerden que la globalización ya es un fenómeno que no tiene vuelta atrás. Se puede retrasar, como hacen aquellos países que lo impiden, pero ya no se puede evitar.